Y bueno, esta mañana quiero darle un saludo a aquellas personas que nos ven en línea. Que el Señor bendiga sus vidas, ahí donde se encuentran. Y usted que está aquí en esta mañana, pues estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Así es de que abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan capítulo 8. Y vamos a ir al verso 31 y 32. Y cuando ya esté ahí, me da un fuerte amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos listos. Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Así es de que dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Puede tomar su asiento ahí donde se encuentra en esta mañana. Amén. Bien, el título de este mensaje se llama Abrazando la verdad. Abrazando la verdad. Cuando usted lee el capítulo 8, si lo puede leer en casa, léalo. Este capítulo pues inicia con una discusión sobre la veracidad y la legalidad del testimonio de Jesús. En Juan 8:14 y el verso 16 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros, le dijo a los judíos, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el 16 dice de la siguiente manera: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces cuando leemos el capítulo 8, vemos que este capítulo comienza con esa discusión acerca de la veracidad, amén, y la legalidad del testimonio de Jesús. Quiero enseñarle algo en esta mañana. Quiero que el objetivo de estar aquí este día es definitivamente bendecir el nombre de Dios, alabarle, glorificarle. Pero quiero que usted aprenda algo en esta mañana. Quiero que se lleve algo, amén, porque si Cristo no viene, quiero que esta predicación sea relevante el 2060 o el 2070. Amén. Y el objetivo es, ¿verdad? Cuando leemos la escritura, ahí en capítulo 8, versos 31 y 32, esta escritura se vuelve nuevamente al tema de la verdad. Regresa al tema de la verdad y de las enseñanzas de Jesús, y habla de la relación con la libertad. Entonces se vuelve a la verdad, ¿verdad?, acerca de las enseñanzas de Jesús, y esto se relaciona con la libertad que tenemos. Jesús, cuando está hablando ahí, mi hermano, se dirige a los que creen en un nivel superficial y limitado. Aquellas personas que solamente creen en lo superficial, que están por encima, por las ramitas, como se dice por ahí, ¿eh? Aquellas personas que solamente que están limitando aquello. Pero esta mañana yo quiero hablar de solamente 3 puntos en los cuales voy a profundizar. Y esos puntos son definitivamente esenciales, necesarios, primordiales para nuestra vida como cristianos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, le dice a los judíos. Número 2, conoceréis la verdad. Número 3, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos, ¿verdad?, de esta escritura pues es muy propia de Juan. Amén. Y vemos el contexto de esta escritura. Jesús está hablando y enseñando a un grupo de judíos. Dentro de esos judíos que le está hablando Jesús, hay escribas, hay personas, ¿verdad?, que enseñaban acerca y enfatizaban mucho acerca de la fidelidad a la Torá. Acuérdense que la Torá es
los 5 libros del Pentateuco, los primeros, el Pentateuco que le llaman. Entonces, obvio, esas personas enfatizaban mucho en cuanto a la obediencia a la ley, porque ellos enseñaban, y no estaban mal en cierto sentido, porque es lo que se les había enseñado hasta ese momento. Enfatizaban mucho en la fidelidad a la ley, ¿verdad? Y ellos intentaban desde luego cumplir con todas las exigencias de la ley. Eran muy cuidadosos en eso. Entonces, obvio, ahí estaban también las personas que Jesús había escogido, a sus discípulos, ¿verdad? Y Él habla, dice él, si yo juzgo, habla de la importancia, ¿verdad?, de no juzgar a los demás también. Y ahí mismo Jesucristo se dice, yo soy la luz del mundo, el Padre que me envió a mí, ¿sí? Y algunas personas de los que lo estaban escuchando pues empiezan a creer en Jesús, ¿sí? Ahí dice la palabra de Dios antes, en el verso 30, empiezan a creer en Jesús. Entonces, cuando hablamos de este evangelio, ¿verdad? Este evangelio, estas palabras están dirigidas a los líderes religiosos judíos y a todos los otros que se habían reunido para escuchar a Jesús. Y inmediatamente, cuando vemos ahí el verso 31, Él habla de lo que es un verdadero discípulo, amén, un verdadero discípulo de Jesús. Les dice ahí en el verso 31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, les dice a los que estaban escuchando ahí a los judíos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? En los cuales, como en esos tiempos, ¿verdad?, aún dentro de la cultura griega y todo ello, obvio se estaba enfatizando mucho en el conocimiento general. Y a Jesús y dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y quiero empezar rápidamente. ¿Qué es un discípulo de Jesús? ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es más que un simple persona que estudia la palabra. Es más que un aprendiz, ¿verdad? Eso es un discípulo. Los discípulos eran seguidores de Jesús y de sus enseñanzas. Según los evangelios, los discípulos originales de Jesús, cuando usted lee los evangelios, eran judíos que apoyaban a Jesús, pero ellos también apoyaban antes de conocer a Jesús, apoyaban, ¿verdad?, lo que era la ley y todo eso, es obvio. Eran defensores de la ley, ¿verdad? Como un apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que defendía la ley, era un hombre que quería practicar la ley como tenía que ser. Entonces, los judíos que escuchaban a Jesús pues eran personas que apoyaban la ley, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Pues Jesús dice que significa permanecer en su palabra. Ellos le dijeron, si vosotros permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Amén. Él lo que quiere es mostrarles por medio de la palabra el camino, y Él quiere que sean de una misma mente, de una misma actitud y de un mismo espíritu. Es lo que quiere Jesús. Entonces, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, yo estaba tratando de definir en pocas palabras qué es ser discípulo de Jesús, y encontré este versículo que dice, el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ser discípulo de Jesús es, en esos tiempos,
y en estos tiempos. Lo mismo, no ha cambiado. Es exactamente lo mismo. Y según este versículo es que significa que hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de sacrificios, no es como los sacrificios que hacían antes los aztecas o ellos, no. Hay que hacer ciertos sacrificios, ¿verdad? No ser como las demás personas. Vivimos en este mundo y hay cosas que mucha gente hace, pero nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. Tenemos que practicar ciertas cosas que a ellos no les agrada practicar. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Significa hacer ciertos sacrificios. Amén. Porque la santidad cuesta. La santidad cuesta. No es barata la santidad, ¿verdad? Hay que sacrificar la carne, hay que sacrificar los deseos. De eso se trata. Entonces significa también amar a Jesús con todo el corazón. Dice: el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es amar a Jesús con todo el corazón. Y no nomás a Dios, sino también a nuestro prójimo, ¿verdad? Significa llevar la cruz del sufrimiento. ¿Y qué es llevar la cruz del sufrimiento? ¿Verdad? Muchas veces personas se han preguntado: ¿y por qué también en ocasiones los cristianos también sufren? ¿Verdad? Cuando hablo de llevar la cruz del sufrimiento como discípulo de Jesús, es que significa estar dispuestos a morir a todos nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios, de ser disciplinados, ¿verdad? Y todo esto, cuando usted y yo hacemos esto, todo esto al final termina en gozo, tiene su recompensa. Porque el quebrar reglas, el quebrar leyes solamente nos lleva a cometer, pues obvio, a cometer errores, a vivir una vida difícil. Estaba viendo yo ahora de que la persona que hizo este aparato que todos se escuchan en las noticias, que se hundió el sumergible, dice que él quería ser conocido como una persona que rompía ciertas reglas. Y hay reglas, hay leyes que no se pueden romper, ¿verdad? Entonces dijo: yo quiero ser conocido como esa persona que quiebra algunas reglas, ¿verdad? Para supuestamente, entre comillas, para el bien de la humanidad, ¿verdad? Pero hay cosas, hay leyes que se tienen que seguir. Entonces es lo mismo como discípulo de Cristo Jesús, ¿verdad? Si estamos rompiendo reglas, usted y yo estamos constantemente viviendo fuera de la palabra, eso nos va a llevar a nosotros a vivir en tristeza, en vergüenza, en pobreza espiritual, en mediocridad. Tristemente es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que es llevar la cruz como discípulos, pero no es traer una cruz con nosotros, ni una cruz aquí en nuestro pecho colgando. No, es cargar su cruz, es llevar la cruz del sufrimiento, y es estar dispuestos, mi hermano, a morir a todos nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Sí. Y algo muy importante, lo dije: ser disciplinados en la oración, en la lectura, en la adoración, en congregarse, en ciertas cosas que muchas veces no es sencillo, no es fácil, pero es tener una disciplina. Diga conmigo amén si usted lo cree en esta mañana. Cuando hablamos de cargar la cruz, es también aceptar que somos señalados por quienes se oponen a que seamos discípulos de Cristo. Hoy todas la media, ¿verdad? Todo lo que es eso, hay una oposición, hay un ataque terrible a las iglesias, a lo que somos usted y yo como cristianos, ¿verdad? Entonces cargar la cruz es que tenemos que aceptar que vamos a ser señalados, ¿verdad? Porque el ser señalados por aquellas personas que se oponen a lo que dice la palabra de Dios, ellos se van a burlar en ocasiones y van a buscar la manera de hacernos caer para tener un pretexto de seguir ellos con su rechazo al Señor. En su trabajo quizás se va a encontrar personas que lo van a querer sacar de sus casillas. Personas que los van a hacer que usted como cristiano entre en su juego.
¿Por qué? Porque al entrar usted en su juego, ellos ganan y van a decir: no es cierto que esta persona es cristiana, es igual que yo, porque mira, está actuando como yo. Entonces es eso, que muchas veces personas van a buscar la manera de hacernos caer para tener un pretexto de decir: no está tan bien. Los cristianos también son iguales que nosotros, todos somos iguales. Entonces de eso se trata cuando habla de cargar su cruz, de ser un verdadero discípulo de Cristo, estar dispuestos, ¿verdad, mi hermano?, a que eso va a pasar. Ser un discípulo de Jesús es algo más que recibir y aceptar una invitación de decir: aquí estoy, te acepto, te sigo. Es mucho más que todo eso. Se requiere un compromiso. Diga conmigo: compromiso. Porque la oración inicial de decir: bueno, te acepto, Cristo, aquí estoy delante de tu presencia, te entrego mi vida y mi corazón. Yo dije, se requiere disciplina, se requiere un compromiso de llevar su cruz, de la humillación, el sufrimiento y la vergüenza que pasó Jesucristo. Es el estar dispuestos a morir a todos nuestros deseos, lo dije, para hacer la voluntad de Dios, ser disciplinados, se lo repito. Entonces cargar su cruz es también aceptar que somos señalados por quien se oponen que seamos sus discípulos. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque eso significa ser un discípulo de Cristo Jesús. Número 2, le dijo a los judíos que estaban ahí: conoceréis la verdad, les dijo. Y adelante dice: y la verdad os hará libres. Pero quiero enfatizar un poco en esto de conocer la verdad. Cuando usted y yo somos discípulos de Jesús, amén, Jesús dice: y conoceréis la verdad. La verdad que los va a cambiar de vida, que va a cambiar su estilo de vida. La verdad que los va a hacer libres. Y cuando habla de la verdad se refiere a Jesús. La verdad se refiere a Jesús. Y recordemos también que Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, cuando habla aquí: y conocer la verdad os hará libres. Y yo quiero hablar de solamente quizá una manera. Hay ciertas maneras en que se puede interpretar, pero la verdad como opuesto a la mentira. Cuando usted y yo leemos el contexto de esta escritura, se va a dar cuenta que había un imperio que dominaba en ese tiempo. Era el imperio romano. Pues en el tiempo de Jesús estaba ahí caminando, amén, en la época de Jesús era el tiempo de la iglesia primitiva. Y bueno, el imperio romano con toda su maquinaria mostraba su poder, mi hermano, y la gente hablaba de un poder y para ellos era toda su verdad. El imperio romano tenía la fuerza, tenía el poder para imponerse y decir: esto es la verdad, lo que ustedes están practicando es mentira, no es cierto. Amén. El imperio romano buscaba una obediencia a ellos, al imperio, a sus dioses, todo ese tipo de cosas. Amén. El imperio les mostraba su verdad y había que obedecer solamente. Y los tiempos en que vivimos usted y yo, ¿verdad? Quiero que tome mucho esto en cuenta. No son muy diferentes a aquellos tiempos que estaban viviendo los judíos en los tiempos de Jesús. Estamos viviendo tiempos en los cuales, yo dije, el título de este mensaje se llama Abrazando la verdad. Estamos viviendo tiempos en los cuales las personas, aún dentro de las iglesias, ponga atención en esto y grábeselo. Las personas están abandonando la razón y están abrazando la subjetividad. Abandonando la razón y abrazando la subjetividad. ¿Qué es subjetividad? Subjetividad es aquello que es intrínseco al ser humano, a nosotros, que está con nosotros. ¿Cómo es esto?
su forma de pensar, su conciencia, sus preferencias, sus experiencias y juicios. Eso es lo que la gente está abrazando hoy en día. Quieren imponernos. En aquel tiempo el imperio romano estaba imponiendo por la fuerza o por ser el imperio que dominaba a las personas que tenían que abrazar lo que ellos hacían. Tenían todo el poder militar, tenían todo el poder económico. O sea, ¿quién se le iba a poner al imperio? Pues hoy en día, mi hermano, no es muy difícil, no es muy diferente. Estamos viendo usted y yo, y es lo que estamos viendo mucho en la clase con los martes, acerca de cuando la moral se iguala con las leyes. Y hoy en día hay leyes que van en contra de la moral de Dios. Hay leyes que están en contra de la palabra, obvio. Pero, y la gente, muchos se están rindiendo a ello. Muchas personas están abandonando aquello y están, mi hermano, en vez de abrazar la verdad que dice que os hará libres, están, mi hermano, abandonando la razón y abrazando la subjetividad, sus pensamientos, sus preferencias, sus juicios. Porque quiero decirle algo, y es muy importante. Opiniones diferentes siempre ha habido. Todos tenemos nuestra propia opinión. Yo puedo opinar algo acerca de un tema, pero no quiere decir que sea lo más correcto. Yo no estoy hablando de no tener libertad de palabra. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una verdad. Y déjeme decirle algo. Antes se llamaba opinión, ahora se le llama verdad. Lo que las personas dicen, lo que antes para nosotros era una opinión, o opinábamos algo acerca de un tema, hoy nos lo quieren poner a nosotros y quieren que lo practiquemos como una verdad. Quieren que nosotros caminemos bajo esa opinión de un cierto grupo de personas, de un cierto grupo de personas que tienen el poder, o un grupo fuerte, ¿verdad? En ciertas cosas. Quieren que nosotros, usted y yo, cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir por la opinión de unas cuantas personas. Y le repito, antes solamente era una opinión. Ahora esa opinión quieren que sea una verdad. Por eso le decía ahorita, no hay mucha diferencia en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los judíos, cuando estaba el imperio romano. Porque ahora usted y yo sabemos que perfectamente que nuestras opiniones siempre van a ser cuestionadas. Usted y yo, mi hermano, cuando opinamos de algo siempre va a ser cuestionado. Pero déjeme decirle algo. La verdad o la palabra dice que todo pasará, todo va a pasar. Pero esta palabra no va a pasar. Esta palabra se va a quedar a través de los tiempos. A través de los tiempos va a seguir siendo relevante para una humanidad. Fue relevante en la iglesia primitiva y va a seguir siendo relevante en nuestra actualidad, y va a seguir siendo relevante si Cristo no viene de aquí a 40 o 50 años. Va a seguir siendo relevante para la humanidad y va a seguir trayendo libertad a las personas. Amén. Entonces usted y yo hablamos de una verdad objetiva y la gente piensa en una verdad subjetiva, en lo que ellos piensan, lo que creen, en lo que se imaginan. Entonces la palabra, esta palabra preciosa, se mantiene constante a través de los tiempos. Se mantiene constante. Las opiniones cambian. Las opiniones son diferentes dependiendo de la época, de quién tiene el poder.
Si está en el poder un grupo, tiene una opinión. Si está en el poder el otro grupo en poder, tienen otra opinión. Pero la verdad de la palabra se mantiene constante a través de los tiempos. Sigue siendo relevante, porque todo pasará menos esta preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? La verdad os hará libres. Y yo estaba leyendo acerca de esto, ¿verdad? En los tiempos de Grecia, cuando los griegos, los que tenían el conocimiento eran ciertas personas solamente. Los ricos, las personas que tenían, eran las personas que tenían cierto conocimiento. Y usted quizá ha escuchado hablar de un hombre muy conocido, un filósofo llamado Sócrates. Pues para Sócrates, una de las frases más conocidas era esta: la verdad os hará libres. Él sabía que el conocimiento iba a poder traer en esos tiempos. Lo que Sócrates pensaba, amén, es que ese conocimiento les iba a permitir avanzar, crecer, ser diferentes a otras culturas, amén. Entonces lo que estaba haciendo Sócrates era sintetizar la importancia del conocimiento. Por eso yo ahorita comencé diciéndole a usted, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar a predicar, ¿verdad?, le dije acerca del currículum de esta persona, que ella podía quedarse quieta, ya sin aprender nada, porque ya tiene mucho conocimiento, tiene mucha experiencia. Son años de experiencia, años de conocimiento. Pero sin embargo todavía sigue, mi hermano, aprendiendo, preparándose. Y esto es para todos. Sócrates decía o hablaba acerca de la importancia del conocimiento. Jesús dijo: conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí la palabra nos dice que si permanecemos en Él, dice, seremos discípulos, sus discípulos. Si permanecemos en Él, seremos sus discípulos. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Es lo que dice la palabra de Dios en lo que leímos en el verso 31 y 32. Pero la pregunta es, en esta mañana, quizá usted se estará preguntando, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué nos va a hacer libres? ¿De qué nos puede hacer libres la verdad? ¿O por qué? Porque muchas personas dicen: yo soy libre, yo me considero que soy libre, más en este país que nos da tanta libertad en ciertas cosas, soy libre. Entonces la gente hoy en día se puede preguntar, ¿y libre de qué? Porque vaya, predíquele esto allá a los países que están subyugados por alguien más, o no tienen libertad para hablar, o no tienen libertad de culto, todo tipo de cosas. Pero en Estados Unidos dice, ¿por qué dice que la palabra de Dios los hará libres? ¿De qué? Cuando habla de libertad, mi hermano, esta libertad se refiere pues a que usted y yo somos redimidos, somos puestos en libertad, somos liberados del dominio del pecado, de la cautividad, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de las consecuencias del pecado. La persona que es libre puede ir a donde quiera. Por lo tanto, un discípulo, cuando hablamos de un discípulo, cuando es un discípulo verdadero, disciplinado, es una persona libre. Y le repito, del dominio del pecado y de la cautividad de la muerte que produce el pecado. Una persona que es libre está libre para vivir una vida de amor hacia los demás. Cuando dice que amemos a Dios, y así como amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Cuando usted y yo somos libres, nos quitamos esos prejuicios. Somos libres del odio, somos libres de la venganza, somos libres y podemos amar libremente a aquellas personas que son diferentes a nosotros. Aquellas personas que incluso nos han hecho daño, aquellas personas que nos han juzgado, que nos han lastimado. Cuando usted es libre por medio de Cristo, usted es libre para amar a las demás personas. Y amar no es justificar el pecado, amar no es estar de acuerdo con su pecado. Pero somos libres porque con Cristo fueron rotas esas ataduras, esas raíces de amargura que había en nuestras vidas, todo aquello. Entonces viene Cristo y nos hace libre de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces
Eso es libertad. Para vivir una vida de yo puedo amar a las demás, a las personas que antes no las podía ver a causa de lo que había sucedido en mi vida de ellos, por ellos, perdón. Quizá me hicieron daño, me lastimaron, me engañaron. Quizá pasaron cosas en mi vida con esa persona, pero en este tiempo, si yo soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús, conozco a Cristo Jesús, su palabra, entonces esa palabra me libera de todo aquello. Ya no vivo atado a esas personas y puedo, cuando soy libre, sirvo a Dios porque soy agradecido, porque sirviendo a Dios estoy sirviendo a las demás personas y yo sé para quién trabajo. Yo sé que las cosas que yo hago son como para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo soy un verdadero discípulo, entonces yo lucho por la justicia. Y cuando hablamos de justicia es que yo lucho para que el reino de Dios se establezca en las vidas de las demás personas. Yo quiero seguir predicando el evangelio a la persona que me encuentre, a la persona que yo conozca, porque yo sé que mi Dios, cuando establece ese reino en las personas, ese reino va a traer libertad, va a traer justicia, va a traer paz, va a traer sanidad, restauración, liberación. Todo eso es lo que trae el reino de Dios. Y cuando estamos hablando ahí, los mismos discípulos, mire, si quiere vaya por favor a la palabra que estamos leyendo. Ahí en Juan 8, 33 y 34. Cuando ya lo tenga ahí me dice un fuerte amén. Es capítulo 8, 33 y 34. Dice, le respondieron. Fíjense lo que le respondieron. Juan 8, 34. Dice, le respondieron. Fíjense lo que le dijeron los judíos. Hasta ese entonces no habían entendido. Como hay personas que usted le dice, mira, quiero decirte que quiero que conozcas a Jesús. Porque Jesús, cuando tú lo conoces, Él te hace libre. Él rompe cadenas, Él rompe ataduras. Entonces las personas dicen, ¿pero de qué? ¿O de qué? Como los judíos de ese tiempo. Fíjense lo que le respondieron. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le dijeron a Jesús. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace ¿qué? Repítalo conmigo, que todo aquel que hace ¿qué? Dígalo libremente, el que hace ¿qué? Pecado, es esclavo del pecado. Entonces Jesús, cuando yo le dije que en el capítulo 8 estaba había una discusión sobre la veracidad. Amén. ¿Quién era Jesús? Y aquí les dice eso. De cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes eran estas personas? Ya les dije, eran judíos. ¿Sí? Y ellos dijeron, somos descendientes de Abraham, descendientes de las bendiciones de Abraham. Y como somos descendientes de Abraham, no somos esclavos. Ser esclavo o esclava del pecado, ahí le va. Ser esclavo del pecado es sufrir y morir bajo la condenación del pecado. Eso es vivir bajo el pecado, bajo la atadura del pecado. Es no vivir libre en el perdón y redención que ofrece solamente Jesucristo.
Ninguna persona puede entender la necesidad de ser liberado mientras no reconozca que está esclavizado del pecado. Esto es muy importante. Ninguna persona puede entender la necesidad de ser liberado mientras no reconozca que está esclavizado al pecado. Es como cuando usted le dice a un alcohólico: oye, mira, necesitas, eres alcohólico, mira cómo estás viviendo. Y si una persona no reconoce que es un alcohólico, él no, o sea, cuando usted le habla de cómo se puede vivir libre del alcohol, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque está cegado. Es lo mismo con el pecado. Cuando una persona está viviendo en pecado, mi hermano, no es fácil que entienda. Muchas veces justificamos nuestro pecado, justificamos la forma en que estamos viviendo, pero necesitamos entender, hay una necesidad de ser libres por medio de Cristo Jesús. El único que puede hacernos libres del pecado es Cristo Jesús. Por eso la importancia, la relevancia de hablar de Cristo Jesús. Cuando vayamos allá al cielo, no va a estar ahí el nombre de la iglesia Centro de Fe Phoenix, ni tampoco va a decir el pastor Luis. Va a estar, mi hermano, todos los redimidos por Cristo Jesús. Es la importancia de predicar a un Cristo Jesús para libertad de los pecados. Claro que es importante en nuestra iglesia, porque estamos aquí, tenemos una identidad como iglesia. Pero lo que la gente tiene que conocer no es a Centro de Fe Phoenix. La gente tiene que conocer a Cristo Jesús, porque cuando una persona conoce a Cristo Jesús, entonces va a tener libertad. ¿Cuántos dicen amén? Si puedes pasar, por favor. Entonces es importante que una persona reconozca. Yo no sé su vida cómo es. Yo no sé, muchas veces no es fácil llegar a Cristo cuando traemos pecado, porque vaya, el pecado nos ciega la vista, no nos deja, o sea, no es fácil reconocerlo. Por eso es importante que usted y yo prediquemos acerca de la libertad que trae Cristo. Jesucristo, antes de esto, ya voy a concluir, Él estaba diciendo a los judíos, ahí antes, cuando usted lea todo el capítulo 8, por favor, Él está hablando le está explicando a los judíos quién lo envió a Él. Los judíos, obvio, ellos no estaban reconociendo que Jesús estaba hablando realmente de Dios Padre. Lo que Jesús estaba haciendo era afirmando a los judíos que Él era Dios, su autenticidad divina, es lo que le estaba diciendo. Y les dice más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, texto que todos conocemos. Yo soy. Él estaba diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, cuando leemos las Escrituras y conocemos, Él habla como, o se denomina como el templo, que va a ser destruido y va a ser levantado nuevamente. Le está diciendo eso a los judíos: yo soy el templo. Les dice: yo soy el pan de vida. Dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Yo soy el agua de vida. Él está diciendo a los judíos: yo soy. Por eso en lo que acabamos de hablar en esta mañana es, Jesús declara tajantemente a los judíos que lo estaban hablando:
que Él es la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. Usted y yo podemos escuchar muchas cosas en este tiempo. Yo dije ahorita, la gente está abandonando la razón. La gente está abandonando la razón. Estamos viviendo tiempos terribles donde hay cosas aberrantes, donde cuando vemos usted y yo ya nos asusta lo que está sucediendo ahí afuera y decimos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Qué mundo les estamos heredando a ellos? ¿Qué va a pasar con todas esas leyes, con todas esas cosas que se están aprobando? Y nos da temor muchas veces. Pues aquí Jesús dice que Él es el camino, la verdad, la vida, y van a ser libres. Y Él puede traer libertad a nuestra generación, pero también puede tener libertad a la generación que viene atrás de nosotros. Y va a traer libertad a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Por eso la importancia de permanecer en Cristo Jesús. La importancia de permanecer siendo sus discípulos, aprendiendo su palabra cada día, cargando la cruz, como le dije ahorita. El hecho de que va a ser, dice su palabra, vituperado en ocasiones. La gente se va a burlar, no le va a querer escuchar, lo va a querer, le dije ahorita, sacar de sus casillas para que usted reniegue de la fe. Las cosas se van a mostrar muy bien, pero es importante, iglesia, que permanezcamos siendo verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Jesús dice que Él hace libres a las personas. Él afirma claramente que Él es la verdad. Si antes había dicho que su Padre era la verdad, esto enfatiza que había una estrecha identidad e íntima relación con Dios el Padre. Póngase de pie conmigo en esta mañana, por favor.